en caliente según la siguiente reacción. Entonces, el hidróxido de potasio reacciona con el cloro para formar clorato de potasio, cloruro de potasio y agua. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta reacción es una reacción muy particular, porque es una reacción donde el cloro se oxida a clorato y paralelamente se reduce. Esta reacción se llama dismutación, cuando una especie química se oxida y se reduce. ¿Ya? Y se me pregunta ajustar la ecuación química, calcular la cantidad de clorato de potasio en miligramos que se obtiene al reaccionar 10 moles de hidróxido de potasio con la cantidad suficiente de cloro. Y calcular la cantidad de KOH en moles que reacciona completamente con 5 moles de cloro. Entonces, sugerencias. ¿Qué es lo primero que creen ustedes que hay que hacer aquí para poder balancear para poder resolver este problema? Lo primero es ajustar la ecuación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Ya, ajustar la ecuación. Entonces, primera cosa, la ecuación es en medio básico, ¿ya? Paralelamente yo he preparado un PowerPoint que me pidió un compañero de ustedes, una señorita fue, la señorita Alison parece, y yo resolví problemas en medio ácido y medio básico, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación en medio básico, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar las dos semireacciones que ocurren, ¿sí? En una primera de ellas, el cloro se va a transformar en cloruro. Esa va a ser la primera semireacción. Y la segunda semireacción, el mismo cloro, se va a transformar en anión ClO3-. ¿Ya? Intente usted, en 5 minutos a partir de ahora, balancear ambas semireacciones. El cloro se transforma en cloruro, que sería la primera semireacción, y la segunda semireacción, el clorato se va a transformar, perdón, el cloro se va a transformar en ion clorato, o sea, en ClO3-. Intente balancearla en medio básico. Y a partir de ahora, son las 12:04, a las 12:10 retomamos. Intente resolverla. Si tiene dudas, me va preguntando. Abre su micrófono y pregunte libremente lo que usted estime conveniente. Yo después voy a poner la resolución, pero la idea es que usted lo intente. Escriba las dos semireacciones, la de oxidación y la reducción. Repito, el cloro se transforma en cloruro en una semireacción y en la otra el mismo cloro se transforma en clorato. ¿Sí? El anión clorato, ClO3-, le quitan el potasio. E intente balancearla en medio básico. ¿No, profe? Lo escucho. Eran medio básicos, ¿cierto? Sí, medio básico. Ya, En medio entonces, básico no olviden que uno toma la semireacción, balancea el átomo central y balancea los oxígenos agregando OH. ya. ¿Ya? Y el número de OH que se agrega es el doble a la deficiencia de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que si faltan a un lado de la ecuación de oxígeno, debe agregar el doble de OH y luego agregar agua al otro lado de la reacción. ¿Ya? Muchas gracias. Inténtelo y si no, yo lo voy a resolver muy pronto aquí.
pero la idea es que ustedes lo vayan intentando. ¿No hay consultas? Estoy aquí disponible para las consultas, las dudas que vayan teniendo. Hagan cuenta que están en una prueba y pueden hacer preguntas. Sí, estamos resolviendo esos problemas para que entre recién, pero lo primero que hay que hacer es solo balancear la ecuación, que ahora la vamos a revisar. Ok, entonces tenemos el primer problema. La primera pregunta era escribir la ecuación balanceada. Vamos a ver aquí, que el profesor aquí resolvió la ecuación. Entonces, solo por favor mirar la primera parte. Nosotros tenemos que el hidróxido de sodio reacciona con el cloro para obtener clorato de potasio y cloruro de potasio. Yo lo primero que tengo que hacer es identificar dos semireacciones. El cloro, como yo le había dicho, se transforma en ion clorato. Le quitamos las sales disocian en solución, por lo tanto le quitamos el ion potasio. Y el cloro, también yo había explicado que esta era una reacción de dismutación, donde el cloro se oxida y se reduce paralelamente. Ok, entonces escribo el cloro pasando a clorato, ¿cierto? Cuando uno balancea en medio básico, el orden es el siguiente. Yo he preparado un PowerPoint para ustedes que lo voy a dejar disponible esta tarde en un curso para que, con problemas resueltos de balanceo redox, en medio ácido y básico. Entonces, el cloro aquí se transforma en clorato y lo primero que tengo que hacer es determinar la deficiencia de oxígeno. Si ustedes se fijan, el cloro aquí no tiene oxígeno, pero aquí hay 3 oxígenos. Ay, perdón, primero tengo que balancear el átomo central, disculpen. Aquí tengo cloro 2 y aquí tengo un solo cloro, por lo tanto yo puse un 2 ahí delante, ¿ya? Entonces lo primero
lo voy a ir marcando en rojo, pongo un 2 para balancear el átomo central, que es el primer paso. Luego, cuento aquí, 2 por 3 significa que tengo 6 iones cloro en los productos. Por lo tanto, debo agregar, si yo tengo 6 oxígenos en los productos, debo agregar el doble de OH. ¿Ya? O sea, uno determina la deficiencia de oxígeno en este caso. La deficiencia de oxígeno es 6, por lo tanto debo agregar el doble de OH en relación a la deficiencia de oxígeno. Entonces agrego aquí 12 iones OH. ¿Ya? Luego, como agregué 12 iones OH, debo agregar agua para balancear los protones. Si agregué 12 OH, agrego 6 moléculas de agua. ¿Ya? Que lo marqué en rojo. En ese orden siempre, jóvenes. O sea, primero balanceo el átomo central, agrego OH para balancear los oxígenos y agrego agua. En ese mismo orden. Y finalmente voy a balancear la reacción en forma eléctrica agregando electrones a uno u a otro lado de la reacción. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo 12 cargas negativas y aquí tengo 2 por 1, 2 cargas negativas. Por lo tanto, a este lado de la igualdad agrego 10 electrones. ¿Sí? Entonces, primero balanceo el átomo central, que en este caso tendría que poner un 2 en el clorato. Segundo, determino la deficiencia de oxígeno, que es 2 por 3, 6. ¿Sí? El 2 que está en rojo por 3 son 6. Y agrego el doble de OH en relación a la deficiencia de oxígeno. Por lo tanto, agrego al otro lado de la igualdad 12 iones OH. Y, por lo tanto, si agregué 2 ACH, tengo que agregar 6 moléculas de agua para balancear los protones. Y finalmente, agrego electrones. Por lo tanto, primera semirreacción balanceada. Después balanceo la segunda semirreacción. El cloro pasa a ion cloruro. Como aquí hay 2 cloros, debo agregar un 2, ¿cierto? Que lo marco ahí en rojo. Y después determino la deficiencia de oxígeno. En ninguno de los dos lados hay oxígeno, por lo tanto no debo agregar OH, y si no agrego OH no es necesario agregar agua. Por lo tanto, solo me queda balancear la reacción en forma eléctrica. Si ustedes se fijan, en los productos hay 2 cargas negativas porque hay 2 cloruros, y aquí el cloro molecular tiene esta oxidación 0, por lo tanto debo agregar 2 electrones en los reactantes. Muy importante, jóvenes. Cuando yo escribo la semirreacción de oxidación y de reducción, los electrones no pueden quedar en ambas semirreacciones al mismo lado. Eso significa que hay algo mal y debemos volver atrás y revisar lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ok, tengo las dos semirreacciones balanceadas. Pero ahora, si ustedes se fijan, en la reacción del cloro, cuando se transforma en clorato, hay 10 electrones y la reacción del cloro al cloruro hay solo 2 electrones. Por lo tanto, voy a multiplicar la segunda ecuación por un 5, que lo acabo de marcar ahí en rojo. Por lo tanto, ahora sumo y obtengo la ecuación iónica balanceada. ¿De acuerdo? Una vez que obtengo la ecuación iónica balanceada, esos coeficientes no se deben modificar bajo ninguna circunstancia. A ver qué me pregunta aquí un compañero. También se puede simplificar. Puede multiplicar o dividir por un número, pero yo siempre recomiendo que es más fácil multiplicar. ¿Ya? Porque si divides te puede quedar algún coeficiente fraccionario. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre mejor es amplificar que dividir, porque al amplificar te quedan números enteros y puede que al dividir, como dices tú, te pueden quedar números fraccionarios, que es lo que no queremos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero sí se puede hacer. El 5 es porque en la primera reacción hay 10 electrones y en la segunda reacción hay 2 electrones. Yo debo multiplicar por un número que multiplicado por el 2 me dé los 10 electrones. No olviden que aquí una reacción va a ceder de electrones y la otra reacción también tiene que captar 10 electrones. Y en este caso son solo 2. Por eso la multiplico por 5, para igualar las reacciones entre la reacción de reducción y la de oxidación. Ok, y ahora, sabido eso, yo sumo las reacciones. Si ustedes se fijan, aquí hay un cloro, pero aquí hay un 5, por lo tanto van a 6 cloros totales. Los 12 OH, y en los productos va a haber 2 cloratos, 6 moléculas de agua y 10 cloruros.
esa va a ser mi reacción iónica esencial. Y ahora vamos a transferir esos números a la ecuación molecular. En la ecuación molecular, el hidróxido de sodio está como KOH. Pongo un 12 delante. El cloro son 6. El clorato, perdón, son 2. El potasio son 10 y el agua son 6. Si ustedes miran y siguieron los pasos que yo seguí, la ecuación está perfectamente balanceada. Hay 12 potasios en los reactantes y hay 2 más 10 potasio, 12 potasios en los productos. Hay 6 por 2, 12 cloro en los reactantes, aquí hay 10 cloro y aquí hay 2 más, 12, perfecto. Oxígeno hay 12, 6 por 2 son 12, 6 más 6 son 12, porque aquí hay 3, está perfectamente balanceada, ¿ok? Entonces, repito, cuando uno balancea una ecuación en medio básico, primero identifica las semirreacciones. Luego que tenga la semirreacción de reducción y oxidación, balanceamos el átomo central, en el caso de cada una de las reacciones. Luego agregamos OH para balancear los oxígenos, y después agregamos agua para balancear los protones, y finalmente balanceamos la ecuación eléctricamente. ¿Alguien tiene alguna duda todavía del balance? Por favor, si tiene dudas me pregunta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? Estoy aquí mirando el chat. No hay dudas. Ok, seguimos entonces, si no hay dudas. ¿No hay ninguna duda? ¿Jóvenes? Ok. Entonces ahora, con la ecuación balanceada, ¿cierto? Volvemos a retomar la ecuación, no hay dudas. Ok, ahora vamos a avanzar a la segunda pregunta. Y se calcule la cantidad de clorato en moles y gramos que se obtiene al reaccionar 10 moles de KOH. O sea, me dan una cantidad de moles de KOH y me preguntan cuánto clorato va a reaccionar, va a obtenerse. Aquí hay una pregunta. Ahí. A ver, veamos cuál es la pregunta de su compañero. Sí, en este caso la reacción es en medio básico, porque te dan como reactivo KOH, por lo tanto es medio básico. Pero habitualmente se dice si es medio básico o ácido. En este caso es medio básico, ¿ya? Porque hay en los reactantes KOH, ¿ya? Por lo tanto es lo que corresponde en este caso. Pero puede ser ácido básico dependiendo de la reacción. Eso el profesor lo tiene que decir, ¿ya? En este caso es básico porque el reactante es una base. Ok. ¿Más preguntas? Ay, ¿no hay más preguntas o no? Veamos si hay alguna otra pregunta. Ah, ¿cómo sé que hay que realizar el balance por Redo? Buena pregunta. Es que si tú te fijas aquí, el guión cloro cambia de estado de oxidación. Aquí el cloro tiene estado de oxidación 0 y aquí el cloruro es -1. Por lo tanto, hay especies químicas que cambian el número de oxidación. Cuando hay especies químicas que cambian el número de oxidación, tiene que ser balance redox, ¿ya? El cloro ahí cambia de esta oxidación. Si tú lo miras en los reactantes, el cloro tiene valencia 0 y en los productos hay cloro -1 y cloro +5, ¿ya? Por lo tanto, eso indica que tienes que ser redox. Ok, entonces ahora con la ecuación balanceada dice hacer la segunda parte. Calcular la cantidad de clorato en miligramos que se obtienen al reaccionar 10 moles de KOH. Dice con la cantidad suficiente de cloro. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, hay dos reactantes. Y uno me dicen que son 10 moles y en el otro me dicen que hay lo suficiente cloro. ¿Eso qué significa? Que el KOH va a reaccionar completamente. O sea, me están diciendo que el reactivo limitante es el hidróxido de potasio. Por lo tanto, hacer el cálculo. ¿Ya? Ok, con la ecuación balanceada entonces, hacer el cálculo. Y para eso son 12:20, vamos a dar unos 10 minutos más. En 10 minutos más lo revisamos. Intente usted hacer el cálculo y si no, me pregunta. ¿Ya? Quedo disponible yo aquí para que usted intente hacer el cálculo con su calculadora. Es simple, hay que usar la ecuación balanceada y hacer una regla de 3 para poder calcular
qué cantidad de cloro reacciona o qué cantidad se forma de clorato. Aquí tenemos una pregunta. Sí, no se preocupen. Tranquilo, vamos a resolver esto aquí. Yo expliqué al inicio de la clase. Una vez que resolvamos los problemas, la solución de todos estos problemas que estamos haciendo va a estar disponible para ustedes en un curso. La idea es que yo les voy dando la tarea a usted que lo intente resolver, pero las respuestas van a estar publicadas para usted en un curso, ¿ya? Completa, ¿ya? Esa es la idea, que yo lo hago para que usted intente hacerlo, pero yo después pongo la solución. Así que tranquilo. Usted intente trabajar nomás. Aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Aquí Carlos ya lo hizo. Esperamos un segundito, que a ver si alguna persona más lo hace. ¿Ya? Ok, vamos entonces a ver cómo se resolvía esa primera pregunta. Tenemos la ecuación balanceada, y lo único que tenemos que hacer en este caso es que 12 moles de KOH me van a generar 2 moles de clorato de potasio. Por eso, jóvenes, es tan importante que la parte primaria de resolver la ecuación balanceada es lo fundamental. A ver, aquí alguien me escribió al chat. Ay, no sé qué pasa. No me deja ver el chat. Entonces, primera cosa, 12 moles van a generar 2 moles de clorato. Por lo tanto, los 10 moles que yo dispongo van a generar X. Por lo tanto, la respuesta es 1,67 moles de clorato de potasio se obtienen a partir de 10 moles de KOH. Este es el rendimiento teórico. ¿Ah? O sea, cuando uno hace un cálculo con la reacción química balanceada, está obteniendo rendimientos teóricos. Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Pero aquí yo adicionaba una pregunta, y en gramos sería, primero calculo el peso molar del clorato, que es 39, que es el potasio, 35,5 el cloro, 16 por 3 oxígeno, el peso molecular del clorato es 122,5 gramos por mol. Por lo tanto, para poder obtener los gramos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los moles que obtuvimos por 122,5 y obtenemos que se obtienen 204,58 gramos. Si el rendimiento dice ahí es 100%. No olvidar que el rendimiento 100% se obtiene solo cuando trabajamos con la ecuación química balanceada. Ya, primera respuesta completada. Y la segunda dice calcular la cantidad de KOH en moles que reacciona completamente con 5 moles de cloro. Entonces ahora la pregunta es,
me dan una cantidad de moles de cloro y me preguntan qué cantidad de KOH necesito para que la reacción ocurra. Y reaccionen los 5 moles completamente. Hacerlo. 5 minutos para hacer ese cálculo. También usando la ecuación balanceada, no olvidarlo. La pregunta anterior, ¿ya? Es 1,67 moles, ¿sí? Porque son 10 moles de KOH y por cada 12 moles se obtienen 2 moles, por lo tanto es 1,67. ¿Ya? No anote esto porque lo voy a poner disponible para usted pronto. ¿Ya? Debe usar la ecuación balanceada, no olvidar. Entonces la pregunta es calcular la cantidad de KOH en mol que reaccionan completamente con 5 moles de cloro. Es hacer otra regla de 3 para determinar los moles. Ojo, si ustedes se fijan, todos los cálculos que estamos haciendo están en moles. O sea, cuando uno trabaja en una ecuación balanceada, siempre tiene que transformar todo en moles. No se puede trabajar en gramos. El que tenga la respuesta la chatea. Y así yo voy sabiendo quién ha terminado. Aquí ya mandaron su respuesta. Todos ponen 10. Bien, varios respondieron. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Si ustedes se fijan, 12 moles, de acuerdo a la reacción, reaccionan con 6 moles. Por lo tanto, X con 5 moles de cloro. Y la respuesta es 10 moles de cloro si el rendimiento fuera del 100%. ¿Sí? Entonces, retomamos el problema. ¿Ya? El problema es, primero, una reacción redo en medio básico. ¿Cómo identificamos que es medio básico? Porque si ustedes se fijan, en los reactantes hay especies químicas que tienen un estado de oxidación y los productos tienen diferentes. ¿Ya? A esta reacción le llamamos dismutación. Luego, escribimos las dos semireacciones, ¿ya? En forma iónica, por lo tanto, el clorato no lo escribimos como la sal, sino como ion clorato. Y balanceamos el átomo central primero, como ya dije, luego determinamos la deficiencia de oxígeno, agregamos el doble de OH en relación a la deficiencia de oxígeno, agregamos agua para balancear los protones y finalmente electrones. En ese orden, jóvenes. Si ustedes siguen ese protocolo rigurosamente, nunca se van a equivocar en resolver una ecuación de esta. Luego, multiplicamos la segunda semireacción por 5, porque en la primera semireacción se ceden 10 electrones, por lo tanto aquí deben absorberse 10 electrones. Entonces, para igualar esto, multiplicamos la segunda por 5 para balancear el total de electrones cedidos, como alguien me lo preguntó, ¿por qué ponía un 5? Y segundo, alguien propuso no multiplicar, sino dividir por un número. También se puede hacer, porque el 12 y el 2 son múltiplos. Pero la desventaja que tiene eso es que en alguna reacción podrían quedar coeficientes fraccionarios. Y a veces preferimos amplificar que dividir, porque así no quedan coeficientes fraccionarios.
Una vez obtenida la ecuación iónica esencial, que es la ecuación que está aquí abajo, ¿ya? Solamente tenemos que traspasar los coeficientes de la ecuación iónica esencial a la ecuación molecular, ¿ya? Un 12, un 6, un 2, un 10 y un 6, ¿ya? Si usted hizo bien el balanceo como lo hicimos aquí, la ecuación debería estar balanceada. Por lo tanto, usted puede inspeccionar si los valores están correctos y yo le puedo asegurar que sí están correctos. Una vez obtenida la ecuación molecular balanceada, podemos proceder. Ahora, usted podría hacer los cálculos también en función de la ecuación iónica esencial, porque la estequiometría es la misma, ¿ya? Pero habitualmente se pide la ecuación molecular. Ok. Si usted, cuando transfiere los coeficientes de la ecuación iónica esencial a la ecuación molecular, no está balanceada la ecuación, vuelva atrás y revise la ecuación iónica esencial. Porque si la ecuación iónica esencial está mal, eso significa que la ecuación molecular va a estar mal. No comienza a tantear la ecuación, eso es un error. Es mejor revisar lo que hicimos antes. Por eso hay que aprender bien el método de balanceo en medio ácido y básico, ¿ya? Como ya les dije, yo voy a subir un PowerPoint con ejercicios resueltos para ustedes durante la tarde. Ok. Primera pregunta. Calcular la cantidad de clorato en moles y gramos que se obtiene al reaccionar 10 moles de KOH con la cantidad suficiente de cloro. Cuando me dicen la cantidad suficiente, como ya dijimos, me están diciendo que el reactivo limitante es el KOH. Entonces hago todos los cálculos en función del KOH. Si vemos la ecuación molecular, 12 moles de KOH generan 2 moles de clorato, ¿sí? Por lo tanto, los 10 moles van a generar X y como bien lo dijo un compañero de usted, era 1,67 mol. Lo resolvió, el primero que lo resolvió en 3 minutos. Luego, me preguntan los moles y los gramos, ¿sí? Por lo tanto, saco el peso molecular del clorato de potasio y lo multiplico por 1,67 y obtengo los gramos de clorato de potasio. No olviden que se obtiene esto cuando el rendimiento es 100%. ¿Por qué? Porque los cálculos que hacemos solo usando la ecuación química balanceada me proporcionan, ¿cierto?, los rendimientos teóricos. Y el segundo problema, la segunda letra del problema era calcular la cantidad de KOH en moles que reacciona completamente con 5 moles de cloro. Vamos a la ecuación nuevamente, 12 moles reaccionan con 6 moles, 12 moles con 6 moles, como X con 5 moles. Y obtuvieron que era 10 moles y aquí respondieron todos rápidamente, en 3 minutos, más o menos, según lo que vi ahí en el chat, que la respuesta era 10 moles. Si el rendimiento es 100%, no olviden, eso es para recalcar que todos estos cálculos teóricos son los rendimientos teóricos a un 100%. ¿De acuerdo? Si no hay dudas más, si no hay más dudas con este problema, vamos a pasar al segundo problema. ¿Ya? O sea, problema 1 resuelta. Clave, tener la ecuación balanceada. Eso es clave. Los otros cálculos son simples, pero la ecuación balanceada es fundamental. Ok. Vamos al segundo problema. El segundo problema que vamos a hacer hoy es un problema que involucra gases. Dice, ¿qué volumen de amoníaco medido a 0 grados y 1 atmósfera se necesitan para obtener 20 litros de vapor de agua a la misma temperatura y presión de una atmósfera? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, yo puse el video del PowerPoint de la clase de gases. ¿Eh? Lo único que hay que saber aquí es que un mol son 22,4 litros, porque a 0 grados y 1 atmósfera, un mol de un gas en condiciones normales son 22,4 litros, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación. Ojo que aquí dice que tiene un rendimiento del 70%, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar ello, ¿ya? Son las 12:35. A ver si a las 12:45 tenemos alguna respuesta. Intentar hacerlo. Lo clave aquí es que un mol son 22,4 litros. Balancear la ecuación, que ahí ya está dada balanceada, ¿ya? Intentar resolver. Si un mol son 22,4 litros, la pregunta es, ¿qué volumen de amoníaco? No olviden que yo les expliqué a ustedes que los gases habitualmente nosotros medimos el volumen, porque la masa no la podemos medir sencillamente porque no podemos pesar un gas, pero sí podemos medir el volumen.
Ok, a partir de ahora intentar hacerlo y espero en el chat una respuesta. Si hay dudas me van preguntando. Muy bien, ya tenemos respuesta aquí de algunos compañeros. ¿Ya? Muy rápido, muy bien. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y lo explicamos. Para los compañeros que están un poco más atrasados. Ok, veamos entonces la resolución que es por lo demás muy simple conceptualmente. Aquí tenemos el problema. Primero, escribimos la ecuación balanceada. Un mol son 22,4 litros. Ahí me equivoqué, le puse 22,5. Como X son a 20 litros. O sea, ahí me dicen 20 litros. Entonces me dicen que son 0,89 moles de agua. Eso es lo que corresponde en esos 20 litros. Sin embargo, el rendimiento de la reacción es ¿de cuánto? Del 70%. O sea, esos 20 litros corresponden al 70%. Aquí hay una pregunta. Ahí dan una respuesta. Entonces, luego hay que considerar lo siguiente, que yo tengo 0,89 moles de agua, pero el rendimiento es del 70%. Por lo tanto, debo calcular el rendimiento en la cantidad teórica que yo debería haber obtenido. Entonces, los 0,89 van a corresponder al 70%, como X al 100%. Por lo tanto,
teóricamente yo debería haber obtenido 1,27 moles de agua, pero obtuve 0,89 solamente porque el rendimiento era el 70%. Ahora, con esa información, podemos responder recién la pregunta que se nos realizó. Sabemos que 2 moles de amoníaco, de acuerdo a la reacción, generan 3 moles de agua. Por lo tanto, X moles de amoníaco van a reaccionar con los 1,27 moles de agua. Por lo tanto, la respuesta es 0,847 moles de amoníaco, perdón que no lo había puesto yo ahí. ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que vamos a sacar ahora el volumen. ¿Ya? Dice, para obtener 20 litros de agua se requieren 0,847 moles de amoníaco o 18,9 litros, como muy bien lo respondió aquí en el chat uno de sus compañeros. ¿Ya? Fíjense ustedes que entonces el concepto de gases nos sirve para resolver estos problemas, ¿ya? Y en este caso, en vez de usar gramos, obtenemos litros, que es lo más normal cuando uno tiene gases, ¿ya? Y le expliqué por qué, creo, varias clases. Entonces, la clave está aquí, era en saber que a 0 grados y una atmósfera, un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Pueden abrir los micrófonos si tienen alguna consulta, jóvenes, antes de terminar la clase. Aquí pregunta un compañero. Sí, ¿cómo paso de moles a litros? Muy fácil. Un mol son 22,4 litros, ¿ah? Que ya lo sabemos, por lo tanto X moles corresponden a los litros. O sea, es multiplicar los moles por 22,4. Sí, condiciones normales, 22,4 litros, muy bien. Multiplicas los moles por 22,4 y obtienes el 18,9 que está ahí. O sea, ese valor es 0,847 por 22,4 va a ser igual a los 18, ¿ah? De amoníaco. ¿De acuerdo? Ahí la clave era que el rendimiento de la reacción había que considerarlo. ¿Ah? ¿De dónde sale el 22,4? ¿Ya? El 22,4 surge de aplicar la ley de los gases ideales. ¿Ah? ¿De acuerdo? Revise el video de Power que subía anoche. Yo anoche le subí un video con la clase, ahí revisa que en condiciones normales, a 0 grados y una atmósfera, un mol ocupa 22,4 litros de agua. ¿Ya? La demostración está ahí en el Power de la última clase. ¿Ya? Revíselo. ¿De acuerdo? Eso surge de la ley de los gases ideales, que P por V es igual a nRT. ¿Ya? Revíselo ahí, si no, mañana lo clarificamos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hoy ya estamos en la hora para terminar, hemos resuelto estos dos problemas. Me gustaría que me indicaran si les gusta la dinámica que estamos haciendo. Siempre en condiciones normales. ¿Ya? Ya, entonces mañana vamos a tratar de resolver en la clase 3 problemas más usando la misma dinámica. O sea, vengan con las ganas de, por favor, intentar resolverlo ustedes, porque la idea es que usted intente, ¿ya? Y yo luego lo resuelvo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de resolver estos problemas. ¿Ya? No tengan ninguna preocupación por el Power, por el archivo de Word que tengo aquí, porque una vez que resolvamos todos los problemas, yo lo voy a poner para ustedes disponible en un curso. Porque aquí lo que pasa es que lo que yo resuelvo en mi clase necesariamente tengo que repartirlo en las otras secciones, ¿ya? Porque no haya complicaciones, ¿ya? Lo cual no estoy muy de acuerdo porque cada profesor tiene su forma de hacerlo, ¿ya? Pero bueno, lo compartiremos con los compañeros de las otras secciones, tampoco es mala idea, ¿de acuerdo? Y atento en la tarde a un curso porque vamos a subir un Power, ¿ah? Con resolución de ecuaciones redox. ¿Ah? Si me dan un segundo, voy a dejar de compartir esto para
mostrarles lo que voy a subir. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Yo preparé para ustedes, un PowerPoint. Aquí está. Este PowerPoint, ¿ya? Donde explica cómo balancear ecuaciones redox. Medio ácido, ¿ah? Me falta ahí corregir alguna acentuación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se balancea en medio ácido? Luego en medio básico, ¿cómo se hace y se transfieren los coeficientes? Y aquí, no sé si está Alison en la clase. ¿Estaba presente Alison o no? ¿Vino? Que ahí la señorita Alison me envió que le resolviera este problema, ¿ya? Entonces, está balanceada un problema que me propuso Alison y otro problema en medio básico, ¿ya? Entonces, esto lo voy a poner disponible para usted, para que usted lo pueda revisar como material de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, ya, perdón, estaba apagado el micrófono. Sí. Pero la idea es que si entra en el control, yo creo que sí. Balance redox seguro va a poner una reacción y vamos a tener que resolverla, ¿ya? Así que lo vamos a retomar entonces mañana, ¿sí? Yo mañana me va a dar un tiempo a explicar el Power ese que puse, pero tengo que primero compartirlo con las otras secciones para que no hayan reclamos, ¿ya? Y como les dije, los problemas van a estar resueltos y explicados mañana en la red para ustedes. Ok, entonces mañana vamos a usar esta misma dinámica. Es como una clase de conversación de los problemas donde todos puedan opinar. Me dicen que no me escuchan, pero yo tengo el micrófono abierto. Tengo el micrófono abierto, así que algo pasa. Ah, profe, Ya. ahora sí lo estábamos escuchando. Ya, entonces mañana vamos a usar la misma estrategia, ¿vale? Yo pongo el problema, usted lo intenta resolver y ahí en el chat, el primero que lo resuelva me pone la respuesta y vamos soltando la mano como dijo alguien. ¿Ya? Listo, jóvenes. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana.